Hola, bienvenido a Sin Miedo al Éxito. Yo soy Gaby de Meneses y este es el podcast para los emprendedores que se atreven a preguntarse por qué se sienten como se sienten. Y es que tu bienestar no tiene que estar en guerra con tu liderazgo o con tus ganas de emprender y tu ambición. Por eso, en este podcast compartiremos historias reales, estrategias, metodologías y todo lo que funciona para los emprendedores que quieren sentirse bien, tener una vida saludable, sostenible y al mismo tiempo seguir triunfando. Vamos, acompáñame, vamos a vivir sin miedo al éxito. Hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy estamos, como pueden ver, en un parque hermoso, en un día hermoso bogotano, y estoy acompañada de una emprendedora a la que admiro, a la que quiero mucho, pero que además es una mujer que ha decidido emprender en un tema del que pocos hablan. Y hoy vamos a estar hablando sobre eso. Está con nosotros Diana Montoya, la famosa Flaca. Y pues yo estoy muy contenta de poder tener esta conversación. Mi Flaca, ¿cómo estás? No, muy emocionada Gaby y muy agradecida. Yo creo que tú siempre me has acompañado de alguna manera a abrir la mente, a decir si puedes. Y eso siempre te lo voy a agradecer. Tú lo sabes, que a través de la vida, desde que nos conocimos, siempre hay personas que te dicen, oye, ven, tú tienes algo, ve, atrévete. Entonces, para mí es un gustazo, un placer. Se me llena así como el corazón de amor de estar aquí sentada contigo. Tan bella, gracias mi Flaca. Y es muy emocionante esta conversación porque tú eres lo que yo siempre he llamado como una emprendedora osada, una emprendedora original. Son esos emprendedores que tienen ideas que parecen que son imposibles, pero que tienen mucho valor. Y precisamente yo quiero que hablemos de eso. Tú vienes de tener una carrera en la que has sido muy conocida, muy respetada en el sector de construcción de paz. Trabajaste muy de cerca con el gobierno en los diálogos de paz, hacia algunos gobiernos, y después de eso decidiste emprender en un camino muy particular, con un nicho muy particular, creando algo maravilloso sobre un tema que nadie habla, que es la posibilidad de tener tú como mujer tu camino como mamá sin depender de nadie más. Y yo quiero que nos cuentes un poquito de eso, que nos hables de cómo fue ese paso, esa trayectoria y de qué es Universo Marea. Muchísimas gracias, Gaby. Yo quiero empezar como por decir que nada en el camino es tan obvio ni tan claro. Es probable, yo siempre me cuestionaba eso y veía como gente que dice, uy, la tiene clarísima, está en este puesto, lloraba acá, y mi vida siempre daba vueltas, y entonces me tocaba volver a adaptarme, no, entonces por aquí no es, y por aquí no es, y vuelve e intente por acá. Y creo que la vida también lo va llevando a uno a tener una serie de experiencias que le permiten a uno ir agarrando unas cosas que le van a servir a uno para momentos que uno no los tiene tan claro. Yo salgo de un gobierno en el que estuve en diferentes temas, sí en paz también, tú y yo realmente nos conocimos por el tema de migración venezolana, y salgo del gobierno y entra otro gobierno, y lo natural que pasa cuando hay cambios de gobierno es que los equipos es como, chao, ya no sirves, y llegas a un momento donde quedas en blanco. Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y uno cuando sale de cargos de gobierno donde has estado impactando o acompañando a grandes grupos a impactar de una manera, dices, ¿y ahora yo cómo sigo generando impacto? Y empieza ese cuestionamiento de qué soy capaz de hacer, qué no, cómo continúo. Y la vida me empieza a llevar a entender que tal vez donde yo soy buena, que es donde me tocó empezar a mirar donde yo soy buena, dije, ok, yo soy buena como coordinando, como juntando gente, creo que ahí es donde soy mejor. Si tengo que mirar toda mi experiencia, logro que la gente se siente y hable y de pronto se pueda poner algo de acuerdo, pero que por lo menos se escuchen. Y entonces empiezo a entrar como a este mundo de las fundaciones y del impacto colectivo y de poder hacer cosas como más grandes, pero la vida una vez más vuelve, me patea, me da vueltas, me dice todo lo que tú querías y querías controlar, pues no es.
Y llego a este sueño a entender en la vida que no todo era trabajo, que yo había dejado pendiente algo muy importante en mi vida, que era mi maternidad. Yo soñaba con ser mamá. Y traté que ese camino, como todos los demás, sí, voy a hacer esto y esto y esto para que me lleven a esto. Mi vida nunca fue así, y a pesar de tener parejas, de haberme enamorado, todas estas cosas, pues no se dio. Y un día dije, ok, ¿uno qué hace para cumplir sus sueños? Y dije, le toca a uno crear un plan, y de verdad, si uno quiere llegar allá, buscar todas las posibilidades para llegar allá. Y en ese momento dije, lo laboral no es importante, lo que importa es un sueño que yo tengo, que es personal, que es el de ser mamá. Y empecé a buscar esa ruta, y esa ruta apareció. Universo Marea es de alguna manera el resultado de un proceso que fue un aprendizaje de llegar a ser mamá autónoma. Y autónoma tiene muchos componentes. Es el ser una mamá consciente porque lo decidí, no porque las mujeres no decidamos ser mamás, deberíamos tener esa decisión de ser mamás o no serlo, sino porque me tocó tomar otro camino, ir a una clínica, buscar un doctor, entender el universo de la reproducción asistida, ver cómo está mi cuerpo y tomar la decisión de ser una mamá sin pareja, que tiene una cantidad de connotaciones complejas, pero además de enfrentarse a unos miedos muy difíciles. Vamos a hacer una pausa en esa historia que además a mí me parece maravillosa, y acompañarte en estos años ha sido toda una aventura también para quienes hemos estado cerca, porque hay un tema obviamente de esa decisión personal, de ese sueño personal, pero cuando un emprendedor toma esa experiencia de vivir un proceso que fue complejo, fue largo, que te tocó estudiar, que te tocó buscar, que te tocó aprender, y además también escuchar muchas veces gente con preguntas no muy amables, con juicios sobre lo que ha sido su propia experiencia, además, porque cada uno de nosotros, pues los que hemos tenido la experiencia de ser papás y mamás, hemos tenido una experiencia muy particular, y solo conocemos esa experiencia desde nuestra experiencia, y obviamente a veces uno se vuelve como que trata de juzgar al mundo en función de lo que sabe. Tú pasaste por todo eso y dijiste, bueno, yo quiero crear algo que ayude a otras mujeres que tienen este sueño y quizás no se atreven a dar esos pasos. Claro, y eso empezó a pasar de una manera donde la vida a veces, yo creo que a mí me gusta hablar mucho de la lucidez y la conciencia, porque creo que la vida sí le va mostrando uno caminos, y le va poniendo a uno en la vida como esas personas que lo pueden ayudar en ese camino. Entonces yo soy muy de señales, trato de hacer un ejercicio consciente de verlas, encontrarlas. Después de que yo efectivamente haber hecho un proceso a escondidas, sola, porque tomé la decisión de que yo ya no quería que nadie interfiriera en mi decisión, que sabía que era una decisión osada, y que iba contra además un pensamiento muy patriarcal de lo que es la familia. Dije, callada, pero el momento que la abrí empiezo a ver unas preguntas, así como unas eran cuestionando mucho, las otras eran como, hay un camino diferente. Y dije, ¿cómo así? La gente no sabía que había un camino diferente. Entonces esto tiene un componente, lo que creamos Universo Marea tiene un componente de lo que yo necesitaba y yo sigo necesitando, y ahora les hablo de un proyecto donde además me beneficia a mí en mi camino como mamá sin pareja, pero está inspirado sobre todo en todas las mujeres que sé que como yo se encuentran en un momento de la vida que tienen que tomar la decisión de si quieren ser mamás o no, y si tienen pareja o no, y cómo pueden lograrlo si no han logrado ese esquema de figura tradicional donde hay una pareja, estés casado o no, o quedas embarazada o decides quedar embarazada con esa persona y montar esta estructura. Y al yo empezar a abrir mi historia en redes, yo tengo unas redes que estaban, no sé, alrededor de
4.000 personas, 5.000 personas, pero a empezar a abrir esta historia, empieza a llegar mucho más gente a mi perfil. Y llamadas. Y la gente era como, ay no, es que le conté a mi amiga tu historia, ¿será que tú la puedes atender? ¿Será que tú la puedes atender? ¿Será que tú la puedes atender? Y empecé a atender mujeres, y cuando ya iba como en 40 mujeres dije, ok, no, hay algo que tengo que hacer. Y empiezo a mirar a ver cómo se hace esto. Y vuelvo y digo, la vida le pone a uno personas que lo ayudan a uno también cumplir sus sueños. Y la vida me puso a mi socia, que se llama Luisa Ruge, que tiene otro, es decir, ella tiene otro perfil completamente diferente al mío, pero que me copió muy rápidamente y las dos dijimos, pues abrámonos al experimento. Hagamos un piloto de esto, cómo podría ser, montemos una plataforma que inicie con algo que nosotros llamamos open source, que es, digamos, código abierto, cómo contamos esta historia lo más abierto posible para que la gente tenga muchos elementos que les permiten empezar a pensarse un camino que es muy difícil. Es muy hermoso, pero es de cuestionarte realmente todo lo que te han dicho, que es como debe ser la vida, y a sorpresa de nosotras, que pensamos que esto era solo de un nicho, sigue siendo de un nicho, porque pues es una conversación muy de nicho. Hay un universo de mujeres que se sienten igual que nosotras, así hayan tenido hijos con pareja. Entonces, hoy en día estamos en que Universo Marea, que es el universo de las maternidades autónomas y responsables, es más grande que el de las mujeres que solo decidimos hacer un proceso de reproducción asistida para ser mamás, y que aquí caben un montón de mujeres que ya son mamás por diferentes razones, pero que de alguna manera se sienten que estamos conectadas en el tema de la maternidad y cómo se está viviendo la maternidad hoy, la realidad de Colombia, que yo siempre dije, mi inspiración son todas esas madres cabeza de hogar de este país. ¿Cuántas son? 8 millones, más o menos. Dije, si ellas pueden, ¿yo por qué no voy a poder si yo soy una mujer capaz? Quiero que hablemos un poco de 3 cosas que has mencionado que además yo he visto cómo te han ayudado a navegar el cambio que Universo Marea ha vivido. Uno es el estar abierto y el entender que nuestro camino profesional no es lineal y que el sector en el que decidimos estar inicialmente o lo que decidimos hacer inicialmente puede cambiar y que abrazar ese cambio está bien, pero que además cuando decides cambiar y hacer un pivot en tu carrera, pues también vas a encontrar en ese nuevo espacio o en ese nuevo emprendimiento o en ese nuevo lugar cosas que a lo mejor te van a decir no es por aquí. Y hay que estar abiertos a escuchar eso. Y a mí siempre me ha sorprendido mucho de ti esa capacidad de adaptarte al cambio y de adaptar tus emprendimientos y de hacerlo además de una manera que no es que uno diga se le da natural, a ella es facilísimo, claro que no, pero de una manera que siempre ha venido acompañada de aprendizaje. Y quiero que hablemos un poco de eso, porque para los emprendedores, sobre todo cuando nosotros nos enamoramos de nuestros proyectos o de nuestros productos, cualquier cambio que tengamos que hacer o cualquier repensar cosas nos cuesta muchísimo. Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido esa experiencia para ti y, y cómo lo has navegado. Yo siento, Gaby, que siempre hay lágrimas. O sea, siempre hay lágrimas porque hay frustración, porque uno no entiende, porque uno no entiende también a veces porque la vida le dice por ahí no es. La gran mayoría de las veces que la vida te dice por ahí no es porque hay otras cosas que sí son. Y no debe gastar tu energía allá y hay que aprender a leer esos momentos para tratar de no darle como tanta energía a donde efectivamente te está mostrando que por ahí no es, y empezar a abrirle la puerta a otras posibilidades. ¿Cómo te muestra que por ahí no es? Si yo estoy en un lugar donde ya no debería estar o estoy tratando de pedalear un emprendimiento y no se me da y no se me da, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo sé yo que no es, que tengo que intentarlo más o que tengo que irme por otro lado? ¿Cuándo yo tengo que darme cuenta y decir, bueno, ya no fue? Uy, esa no es tan fácil. No es tan fácil porque yo no la pongo en blanco y negro. Creo que tú y yo además hemos compartido esos momentos de llorar cuando decimos,
podríamos sentarnos a llorar ya tú y yo en este momento, ¿me entiendes? Como, ¿por qué me está pasando esto? Yo de verdad estoy haciendo esto con todo el amor del mundo, le he dedicado el alma, o sea, esto no es justo. Y pasa a veces porque no estás viendo las alertas que te están diciendo por ahí no es, empieza a virar, entonces llegas como a momentos de una crisis más profunda donde entonces ya peleas con un socio, porque eso que te sonaba ahí, que eso por ejemplo no funciona, porque en los emprendimientos, sobre todo cuando uno lo está haciendo con gente, por ejemplo, uno tiende a ver los socios que no funcionan. Entonces vas aprendiendo eventualmente que, y eso me pasó en uno de mis primeros emprendimientos cuando tenía 20 años. Se revienta uno con el socio. Entonces vas aprendiendo que de pronto la forma de abordar un emprendimiento en etapas muy tempranas es no formalicemos tanto, probemos, por ejemplo, primero a ver cómo se ve esta relación y pongámosla un poquitico a prueba antes de meternos de cabeza. Yo te diría que hay un primer componente como de entender las relaciones muy bien o darle un chance primero a las relaciones humanas con quienes vamos a hacer negocios o inclusive emprendimientos si los estamos haciendo en conjunto o si estamos dependiendo en conjunto o inclusive con inversionistas y dejar las reglas muy claras para que cuando tengas que virar o hacer cambios sea más fácil el camino de salida o el camino, haya más claridad para que haya menos conflicto. Conflicto siempre va a haber, pero para que haya menos conflicto. Yo he manejado algunas cosas bien, creo yo, algunas cosas no tan bien, pero tiendo a hacer un ejercicio de parar y replegarme. Inclusive cuando eso signifique, y lo puedo poner en Marea en este momento. Marea es una plataforma que todo ha sido positivo. Pero tomé la decisión que para no quemarme, porque yo sí creo que es un proyecto de vida de largo plazo, que quiero y queremos con mi socia hacer un primer pedazo muy orgánico para poder entender cuáles son realmente todas esas opciones para crecer, para poder hacerlo sostenible, para ganar dinero. Las personas necesitamos ganar dinero, las mamás solteras necesitamos ganar dinero. Tiene que estar dentro de la ecuación porque si tú no planteas muy bien un emprendimiento, vas a estar sufriendo y empieza a impactar tu salud mental. Mira qué interesante que lo que nos estás diciendo es que no siempre hay que escalar muy rápido. Y no siempre escalar muy rápido va a significar que estás ganando más o que estás viviendo mejor. ¿Cómo identificar cuándo también decirle a un emprendimiento con calma? Eso es difícil porque porque tiene que ver además con el tema de los recursos que tienes para montar tu emprendimiento. Y Marea específicamente, parte de lo que pasa y ha terminado pasando en este momento es que, claro, no teníamos el capital, todavía no lo tenemos. Hubiéramos podido salir a buscarlo, pero mientras como que terminábamos de decir por dónde lo queremos meter, pues llega la vida, entonces había que tener trabajos alternos. Hay que tener trabajos alternos. Es muy difícil la primera etapa. ¿Cómo asegurarse de tener lo suficiente para uno tener la tranquilidad de esos ingresos mínimos que tú necesitas para poder operar mientras vas sacando un emprendimiento de etapa muy, muy temprana para poder verlo ir creciendo? Porque si no, el estrés de no tener con qué vivir, pues no te va a permitir sacar adelante tu emprendimiento. Es muy poco probable. Y si no, entonces te toca ponerte en la posición de tener unos inversionistas que te compren la idea, pero entonces ya probablemente te toque dejar un poco el corazón de tu emprendimiento, que es por ejemplo lo que yo no estoy dispuesta a hacer con Universo Marea, porque no creo que es tan particular y la conversación es tan única y que tampoco es transferible a nadie, de decir puedo ceder un poco de esto, no. Esto yo creo que es contrario a todo lo que hemos dicho en todas las aceleradoras durante muchos años, que es los emprendimientos también pueden empezar con calma, también pueden tener un crecimiento progresivo, también puedes tener una planificación no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Y a mí me encanta eso que acabas de decir, cuando yo sé que algo es mi proyecto de vida, tengo que planificarlo conscientemente. Quiero que me cuentes cómo ha sido ese proceso para ti, para Marea. Mira que yo creo que mi primer emprendimiento real
fue como a los 20 años y yo tenía una boutique donde era obviamente yo, que sigo siendo yo siempre he sido consultora yo, y yo era PR y a mí me daban todas las fiestas de Bogotá, todas. Yo tenía unos clientes increíbles, yo a mis 20 años era increíble. A los 25, que seguía haciendo esto y la verdad me iba súper bien, dije, ok, ¿dónde voy a crecer? No, cierro esto, yo me voy a ir a aprender. Yo me voy a ir a aprender para poder crecer en otros sectores. Aquí estoy ya quemada en términos de esto ya no me interesa intelectualmente. Cierro y paso al corporativo, paso a publicidad, dentro a gobierno. Cuando yo miraba todos estos pasos que yo daba, yo decía, esto no está conectado nada con nada, hasta que llegué el momento de entender que todo estaba conectado. Lo dejo ahí en entender que uno inclusive tiene que poder mirar en la vida dónde están las pasiones, el corazón, lo que te dice la vida, porque la vida es el camino, lo que vas viviendo y, y lo que tú vas creyendo que necesitas para estar preparada para. Pero es la forma también como yo vivo la vida, que me gusta pensar que vivo en constante aprendizaje y crecimiento en general en todo. Mareas que está muy en mi corazón y yo siento que eso le pasa a los emprendedores con muchos de sus proyectos. Es como, es algo que está en mi corazón muy profundo. Es un proyecto que Luisa y yo lo grabamos, lo editamos, lo hacemos los copy. Aquí no interviene nadie más. Pero porque tiene ese amor de ser absolutamente responsables con cada palabra, con cada testimonio de cada mujer, para no ponerla en una posición que de pronto no se entienda lo que están tratando de decir, porque las cosas de las que nosotros hablamos no son tan fáciles para algunos públicos de entender, porque algunas mujeres tomamos unas decisiones de estas y terminamos haciendo este tipo de cosas. Y cuando entendí la riqueza de ese slow, como de hacerlo muy tranquilo, muy consciente, de poder mostrar los mensajes que realmente queríamos, dije, ahí es donde está la magia de mi proyecto. Eso se puede ver en un producto de una manera, eso se puede ver en un servicio de una manera, inclusive digamos, en las otras consultorías que yo hago, el nivel de dedicación que le doy a ciertas cosas es muy diferente a cualquier otra consultoría que tú vas a tener, porque parte de la experiencia que yo he tenido de cómo movemos personas, de cómo llevamos a las personas realmente a que puedan hacer cosas de las que quieren lograr, pero es mi conocimiento. Tienes un proyecto que es un proyecto para un nicho, que es algo que siempre nos da un poco de miedo, porque cuando tenemos proyectos para nichos tendemos a pensar, es muy poquita gente y si no le llego, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? Pero además es un proyecto que toca un tema que incluso en algunos sectores es controversial. Y yo sé que te has encontrado con gente muy crítica de lo que está haciendo Marea, pero es un proyecto muy hermoso si se hace responsablemente. ¿Cómo manejar esos emprendimientos que son tan particulares? Si nos están viendo hoy emprendedores que tienen un proyecto que saben que es para un nicho, que tienen un proyecto que saben que van a tener que dedicarle estudio, tiempo, ser responsables con lo que comunican, que no es un proyecto en el que vamos a vender pañoletas y todo bien con vender pañoletas. Total. Pero hay proyectos que requieren mucho estudio y mucha responsabilidad. ¿Cómo manejas eso al mismo tiempo que haces un plan de crecimiento y un plan para hacerlo financieramente sostenible? Porque como tú dices, no hay emprendimiento posible si en algún momento no entiendo cómo voy a monetizarlo, cómo voy a financiarlo, cómo voy a hacerlo sostenible. Y a diferencia de otros emprendimientos que intenté hacer en otro momento, siempre era como, no, esto es lo que yo quiero hacer, lo empecé diferente. ¿Cómo se monetiza esto? De entrada, para no estar con la angustia de pensar en que nunca voy a monetizar, entonces estoy otra vez como en el nivel de los sueños, y está conectado también con una nueva concepción que tengo yo también de la abundancia y de cómo creamos cosas, que se vale, planifiquemos de una vez. Entonces, al haber hecho el primer piloto, sí creo que hay que pilotear. Piloteen, todo lo que les permita pilotear, piloteen, que es que la piloteada te da insights y persigan el insight que más le parezca que
que puede ser para que vayan piloteando y vayan como encontrando de pronto caminos que les permitan encontrar otras cosas. ¿Qué me pasó a mí específicamente en Marea? Que todavía me está pasando, es decir, es activo, porque Marea está todavía en etapa, pues yo acabo de cumplir un año conscientemente que dijimos orgánico, orgánico, orgánico. El próximo de pronto ya puedo empezar a pensarlo de otra manera. Pero ya tengo todo el plan hecho, o sea, ya todo ese primer plan está hecho. O sea, voy a empezar a pensarlo, Va a empezar a no pensarlo, es es tan como... orgánico como parece. Pero digamos, orgánico en términos de cómo llegaban las conversaciones a la mesa. ¿Quién empieza a llamarte? ¿Quién empieza a decirte esto qué quiere decir? Esto, por favor, wow, ¿qué son estas historias? ¿Podrías contar más historias que...? Y empiezo a ver que no solo se conectan mujeres solteras que están en esta etapa como la mía, donde me tocó tomar la decisión de ser madre sin pareja, sino se empiezan a conectar mamás, que empiezan a ver que se sienten solas, así es, maternando, así tengan pareja, a ver la complejidad de lo que es maternar uno solo. Pero también se conectan mujeres que están casadas, tienen hijos de 15 años o de 10 años y dicen, yo me he sentido igual que tú toda mi maternidad. ¡Wow! ¡Qué conversación! ¡Qué increíble poder oír la complejidad de lo que es maternar! Digo, ok, aquí hay como otros nichos que son gigantescos. Y entonces eso ya ahí me empieza a dar luces para empezar a mirar realmente hacia dónde debo llevar un proyecto que nunca debe perder su corazón, porque yo entiendo muy bien mi propósito, pero eso no quiere decir que yo no pueda diversificar en mis audiencias y diversificar el contenido que yo tengo en unas audiencias que le va a pegar de alguna manera a mi nicho prioritario, pero que sí lo puedo expandir a otras audiencias y que a todas les va a servir el contenido de igual manera porque van a poder extraer cosas que sé que son muy valiosas y necesarias para. El propósito de Marea, si yo lo he entendido bien, es generar este espacio donde podemos promover las maternidades autónomas y responsables, hola, y acompañar a las mujeres que deciden tener ese tipo de maternidad. Y eso ha sido parte también de tu viaje y de tu experiencia. Y ha sido, tú me comentabas alguna vez que lo más impactante de esto, lo más bonito ha sido poder crear comunidad. Y que eso ha cambiado mucho para ti la concepción de qué es un éxito y qué no es un éxito dentro de un ecosistema. Yo quiero Wow, gracias que Gaby. nos compartas eso. Es como, me puedo ponerme a llorar y todo porque muy prontamente ahora entiendo que, claro, este proyecto lo estaba haciendo como siempre mirando hacia afuera, como ayudo, como acompaño a las mujeres, también a las familias. Yo tengo una teoría y es que yo siento que todos los abuelos, o sea, todas las personas que tienen 70 años y que tienen hijos entre los 30 y los 40 y pico están soñando con ser abuelos, es decir, ya en esa etapa final. Entonces tengo muchas personas que me miran de otro rango de edad que yo no esperaba que miraran el contenido. Pero un día entendí que esto no puede ser solo online. Universo Marea, digamos que está en Instagram inicialmente, tenemos una página web, tenemos el podcast en Spotify y en YouTube. Dijimos, ahí vamos bien porque hasta ahí lo podemos como controlar, dejémoslo ahí mientras vamos mirando a ver esto cómo se ve. Pero un día empezaron a aparecer todas estas mujeres donde dije que hay una necesidad tan profunda de hablar de este camino tan particular porque sí tiene unas particularidades. Entonces decidimos empezar a tratar de construir esta comunidad a través de un chat. Al principio como que le puse comunidad, tú sabes que WhatsApp tiene esa posibilidad que entonces dices comunidad, eso les pareció muy extremo, dije no, bajémoslo de comunidad, abramos un chat. Un chat que parezca menos oficial porque estoy invitando a la gente a hacer una cosa que no han vivido, no lo hemos vivido ninguna de nosotras. Claro, tú y yo estamos más dadas a la colaboración, a estos chats masivos, a compartamos, pero eso no es la vida real de la gente que no está en un sector como el nuestro. Y empecé este experimento, ¿te gustaría estar en un chat? Estamos pensando que sería muy bueno que pudiéramos hablar y empiezan a entrar y empiezan a entrar. Hoy en día tenemos
hoy, y todavía es chiquito porque vuelvo y digo, estamos tratando de consolidar y yo creo que uno tiene que ir consolidando de a poquitos, sobre todo cuando estás hablando de historias humanas, pues que es que pasan por niños, por un montón de cosas. Somos 27 personas, pero es el primer chat que existe en Latinoamérica de mujeres y un hombre, esperamos tener a nuestro próximo hombre que está a punto de tener bebé pronto, acá, porque también hay que entender que esta conversación sobre las maternidades autónomas, también hay una conversación sobre paternidades autónomas, que tiene otras complejidades, pero que a la final llegan a nosotros igual y necesitan el sistema de soporte. Yo voy a hacer una pausa acá para retomar esto, porque algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero 27 personas en un chat es el chat de mi familia. Aquí estamos hablando de 27 personas que decidieron tener una maternidad autónoma. Es decir, van a ser mamás o papás, en el caso de las paternidades autónomas, sin tener una pareja, sin estar casados, a través de procesos de maternidad o paternidad asistida, en una sociedad como nuestra sociedad latinoamericana, donde todavía nosotros podemos combinar una conversación sobre tecnología, AI, carros eléctricos, con porque Diana va a cumplir 45 años y no tiene hijos, o porque Gaby decidió tener hijos a los 25 en vez de esperar, porque sí tenemos una sociedad que pues está muy dada a juzgar esas cosas. Entonces es un gran acto de valentía entrar en una comunidad, hablar de esto, decir yo tomé una decisión. Y yo ahora siento que sí hay gente que me acompaña. Con esperma donante, ¿no? Que eso es la complejidad además adicional de unas cosas que no están tan reguladas. Entonces es complejo, el universo entero de lo que pasa en estas maternidades es complejo. Y ahí entendí que yo lo necesitaba. Entonces ese chat para mí es como, yo las amo, yo realmente me siento en familia, yo me siento como que tengo una gente que realmente puede entender por lo que yo puedo estar pasando. Hemos hecho encuentros virtuales, hicimos el primer encuentro físico, presencial, y fue divino porque todas éramos con los hijos aquí como que en verdad, qué cool que los hijos se vean. Éramos como 3 horas y media hablando como necesitamos más tiempo, ¿verdad? Sí, obvio. Hay que plantear de otra manera este tipo de encuentros porque necesitamos hablar. Y ahí digo, ahí entonces, otra vez, eso que parece un nicho tan chiquito, tiene una potencialidad de conversaciones, espacios y todo tipo de cosas que estamos en ese entender que otras cosas se pueden activar, que tú puedes monetizar y que tienes que pensarlo de entrada así porque no tiene ningún sentido que no. ¿Cómo toda esta experiencia? Obviamente yo sé que tus experiencias previas fueron cambiando la idea que tienes hoy del éxito, pero cómo esta experiencia particular ha cambiado esa idea que es hoy el éxito para ti. Y sabes que yo no sé por qué llevo varios días pensando esto y tiene que ver con el cómo me entiendo yo hoy, dentro de además ser mujeres, dentro de haber vivido el síndrome del impostor durante tanto tiempo y donde personas como tú, como muchas de las personas que nos rodean, que son nuestros amigos de verdad, que son amigos de verdad, pero ¿qué te pasa? ¿Tú no te das cuenta de tu potencial? Y yo era como, claro, no. O sea, es decir, si ya me lo pones así, me tengo que enfrentar a la pregunta y me lo tengo que cuestionar. Y esa misma pregunta del síndrome del impostor eventualmente me llevó al ¿qué es el éxito para ti? Yo quiero ser presidenta de una compañía y tener toda la vida. Yo no quiero eso. Yo en verdad me sentiría atrapada en una cárcel donde yo no puedo crear porque también entendí que yo tengo una mente súper creativa, supremamente creativa y que cuando no puedo como sacar esa creatividad y esas ideas, pues ahí como que me ahogo. Entonces los espacios que no me permiten hacer eso, voy a fracasar ahí porque no me siento cómoda y me termino sintiendo muy encerrada. Entonces hoy en día entendí que
el éxito pasa por también cómo uno se siente con uno, en lo que hace uno en el día a día, y que hay que poder estar chequeándose constantemente, emocionalmente, cómo me siento con cada cosa que estoy haciendo. La incomodidad es fantástica, la ansiedad también en cierta medida te ayuda a moverte para un lado y para el otro, como a cuestionarte, oye, ok, ¿esto qué quiere decir? Pero cuando ya eso se empieza a pasar a un lado donde no duermes, el otro día te hablaba del cortisol, empiezas a sentir que, y puedes identificar lo que es el cortisol en tu cuerpo y dices, ok, de pronto aquí hay algo que tengo que balancear. Empecé a entender que yo, la verdad, me sentía muy orgullosa de lo que estaba haciendo. Y que el solo hecho de haber tomado la decisión de ser mamá sola ya era una decisión demasiado berraca. Pero además montar una cosa para otras mujeres, la gente me miraba y me dice, wow, pero qué generosidad. Yo no lo veía así, pero hoy en día lo digo así, digo, ¿sabes qué? Sí, mi medida de éxito está en un componente que es muy personal, que tiene que ver con mi propia felicidad, con lo que yo creo que puedo aportarle al mundo y poder crear ese canal para aportárselo al mundo, pero también con el impacto que genero. Y cuando yo tengo un montón de mujeres que me dicen gracias, 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 no gracias a mí, gracias a todas las historias que estás poniendo sobre la mesa, gracias a todas esas mujeres que estás mostrando, porque sus historias impactan mi vida y me han permitido tomar unas decisiones. Cuando yo veo que hay una serie de mujeres que en este momento puedo contarlas en unas 10, que en este momento están embarazadas, que dice gracias al espacio que abrieron ustedes y a esta conversación nueva, me pude también como hacer todas las preguntas que me tenía que hacer y soy infinitamente feliz. Digo, bueno, yo creo que de pronto estamos impactando al mundo de manera feliz, y sobre todo porque yo sé que los hijos que vienen al mundo de madres como nosotras pues son niños que tienen un amor particular y que los niños lo saben, porque es un proceso lleno de muchos pasos muy complejos, pero que a la final nos rige como ese sueño profundo de ser madres y el amor profundo que hay sobre ese otro ser que está ahí. Es un emprendimiento que nace del amor, de la responsabilidad, de la generosidad. Tú acabas de hablar de cómo el conocerse uno mismo es una medida para el éxito, que es algo que hasta ahora ningún otro de los entrevistados lo había traído. Para quienes nos están escuchando y viendo hoy, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo, o en tu experiencia, qué te ayudó a ti a pasar de ese síndrome del impostor a esta idea de si me conozco y sé lo que estoy haciendo y estoy consciente, pues soy exitosa? ¿Cómo se puede navegar eso? Sobre todo para aquellos que no tienen un amigo Sí, uno que no que tienen se los esos pueda espejos decir. que le dicen a uno, hey, ¿qué hubo? Yo creo que es un proceso que no es un proceso que uno se la puede tomar ni a la ligera, ni que tampoco es lineal, ni que pasa de un día para el otro. Es un proceso donde uno tiene que empezar muy conscientemente, sobre todo a reconocerse uno mismo las cosas que le gustan. Uno, ¿dónde disfruto? ¿Dónde está el goce de mi vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué me mueve? Sí, ¿qué me mueve? ¿Qué me gusta? Que es diferente a en qué soy bueno. Y hacer la lista y quitarse el ego de encima. El ego también es el que te impide ver en qué tú eres bueno. Quítate el ego. Quítate el ego y piensa ya esto, que soy buena. Ah, soy buena pintando rayas de aquí a allá, me quedan divinas y las puedo hacer de 3, 4 colores. Ah, eso puede darle a uno algo. Yo soy tenebrosa pintando. O sea, es como... Alguien me dice, ay, ¿por qué tú no puedes la música? No, yo no puedo con eso. Amo la música, bailo increíble, pero no, eso no, yo no soy buena DJ DJ, no es uno no, de tus... DJ, eso no, eso no es lo mío. O sea, pésima. Y una serie de cosas. Siempre tuve amigos que me dijeron, uy, no, a ti no te contrato porque a ti no te controla nadie. Y yo era como, ¿de qué hablan? Claro, porque entendí que mi mente es muy libre, soy muy creativa, me gusta hacer las cosas con unos ritmos probablemente diferentes, me frustra cuando no puedo probar cosas muy rápido.
Y eso te empieza a dar también como una idea de tú quién eres y qué te gusta, para que después puedas crear cosas donde puedes imprimirle de entrada y no después la autenticidad que traen los seres humanos. Todos los seres humanos somos maravillosos. Todos traemos cosas increíbles. Yo amo el colaborativo y el trabajo colaborativo precisamente porque veo la vida desde ahí. Es como, wow, qué delicia, cada quien va a traer lo mejor. Decía esto para pasar a poder hacer unas cosas más grandes. Y Marea está planteado así, como traigo todas estas voces a ver qué es lo que dicen y cada testimonio es como, wow, cada cosa que dice la otra es como, wow. Es inteligencia colectiva, pero vuelvo a lo individual. Para poder llegar allá te tienes que conocer. Y hay que tener mucho espacio de reflexión. Con algo de autocrítica, sí, pero también con mucha compasión. Porque la cagamos. Perdón, la embarramos, metemos las patas. Y hay que tener mucha humildad para reconocer también dónde metemos las patas y dónde sí, cometemos errores. Obviamente hay que tener humildad, pero además uno se da muy duro. Uf. ¿Qué herramientas tienes tú como emprendedora también para no ser tan autocrítica que eso te detenga? Porque eso también le pasa a muchos emprendedores. Yo te diría que siempre hay que tener como unas metas mínimas claras para poder volver a ellas. Porque entonces uno se cae y uno dice, bueno, vale, listo. Bueno, en algún punto te vas a tener que levantar. En algún punto. Que es que en el piso no te puedes quedar. No te puedes quedar. O te toca traer plata a la casa porque no tienes cómo, o sencillamente el cuerpo te pide moverte. Es como, en algún momento, si te estabas dando duro y lloraste mucho, pues te cansas de llorar. Entonces hay que volver a esas metas. Puedes replantearlas, pero hay que tener un mínimo de ruta. Es decir, yo sí creo, en todos los momentos que he tenido en mi vida, cuando me he planteado unos retos muy grandes, bueno, ¿cómo se ve un poquito esta ruta y para llegar del punto A al punto B, ¿qué debo hacer? Y pongo más o menos eso se llama milestones, no me gusta usar Spanglish, pero lo tengo en mi cabeza como milestones. Las metas son de aquí a acá, para yo llegar de aquí a acá, que es donde me gustaría estar, tendría que pasar por esto. ¿A quién le pido favores? Y el tema de los favores, Gaby. ¿Por qué no pedimos favores? No entiendo. No, los emprendedores somos ¿por qué no pedimos favores? Pidamos favores. Favor, ayuda. Ayuda, ¿será que tú me podrías donar una hora? Marea ha sido a punta de donaciones. Y yo sé que el día que yo tenga con que pagarle a cada una de las personas que me prestaron sus servicios profesionales, se lo va a pagar. Están ahora en transaccional, bien, todo bien, porque las transacciones tampoco tienen que ser monetarias todas. Pero uno pide favores. En la vida uno pide favores. Si no, la gente asume que tú estás bien, que todo bien. Hey, ¿me puedes hacer la conexión? Le escribes a la persona, oye, qué pena, mira, es que yo tengo... No tengo ni idea, uno va abriéndose el camino. El camino se hace al andar, pero tienes que ir abriéndote. Tienes que ir abriéndote y si tienes que salir a pedir favores, si tienes una persona a quien pedirle favores, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no. Si dicen que no, pero si te dicen que sí, probablemente te han abierto la puerta más grande para tú poder hacer el next step. Entonces hay que atreverse. Tú acabas de decir que cuando uno no pide favores o cuando uno no expresa lo que le está pasando, la gente asume que tú estás bien. ¿Qué ha pasado o qué te ha pasado a ti cuando la gente asume que tú estás bien, por no decir cuál es el riesgo? Nos pasó en un proyecto a ti y a mí hace como 2 años, donde efectivamente en algún punto me tocó decirte, o sea, en verdad, esto no está bien, y tú me ayudaste a hacer la estrategia de salida. Que no fue la más fácil para mí, fue muy traumatizante, pero llegué hasta allá. Hubiera podido hacerlo mucho antes, no lo sé, yo creo que lo intenté, no pude, pero normalmente el no ser sinceros con nosotros mismos, inclusive cómo nos proyectamos, te puede llevar a la catástrofe porque no tienes cómo virar. Y siempre de pronto hay que virar un poco, que va lo mismo de
y esa es la adaptabilidad. Entonces, váyanse a ChatGPT, a mí me gusta mucho otro que se llama Cloud, diga cómo creamos herramientas para ser más adaptables como personas o adaptativos. Con que vayan empezando a adaptar de a una, de a dos, ni siquiera, es decir, es que hoy en día tenemos demasiada información, lo que pasa es que te toca empoderarte. Y esa palabra siempre dicen, es que todo el mundo habla de empoderamiento. No, el ejercicio es de verdad, te toca trabajarte. ¿Cómo se empieza ese ejercicio? Puedes empezar tan sencillo como el ChatGPT. Me tiras un plan, pero es verdad, tírame un plan de cómo yo, como una persona de estas características, puedo, porque lo que quiero lograr es esto. Mira a ver qué te saca. Y lo que resuene contigo, empieza a implementarlo. Yo lo que pasa es que soy intensa de muchas maneras y una de esas intensidades tiene que ver con mi vida espiritual, de cómo me entiendo en un universo más grande y eso me da más tranquilidad a mí. No de sentirme insignificante, sino al revés, de sentirme una pieza como creo que son todos los seres humanos y por eso mi defensa a la vida profunda. Yo creo que todos los seres humanos somos increíbles y fantásticos. Creo que la gente que llega al mundo es porque tiene que llegar y porque tiene algo que hacer. Y me encantaría que la gente se viera así, porque si se vieran los maravillosos y fantásticos que son cada ser humano, probablemente tendrían vidas más felices porque se la creerían. Se la creerían. Ahí es Y hay que creérsela cuando el síndrome del también. impostor llega hasta tu idea de felicidad. Flaca, en este viaje maravilloso que has tenido y que estás teniendo y que está empezando para un nuevo emprendimiento, yo quiero que le dejes a nuestros emprendedores y emprendedoras, porque la mayoría de las que escuchan este podcast son mujeres, 3 claves que han sido muy útiles para ti, para que ellas las tengan como en su caja de primeros auxilios para el emprendimiento. Yo les diría, dije primero gracias Gaby, pero a ustedes les diría, las redes sociales además nos pusieron en una posición muy compleja en el cual se muestran unas cosas que no son verdad. No son verdad. La gente no tiene vidas perfectas. Las mujeres que salen hermosas tienen vidas, no todas, claro no, hay unas mujeres muy hermosas que se la pasan increíble, fantástico, divinas, las conozco, las amo, o sea, me encanta. Algunas son familias también. Exacto, algunas son familias, es decir, pero la vida real, inclusive de todas estas personas pasan por altos y bajos, todos dudamos. Hombres, mujeres, lo he hablado con hombres de todas las edades, ya los que llegan por allá a los 70 ya son, ya yo me voy a morir pronto, ya no me importa, pero hasta cierto punto, los de 50, casi que hasta los de 60 te dicen, yo nunca supe realmente qué era lo que iba a hacer, ni lo tenía tan claro, entonces, como primero quítense de la cabeza que hay un solo camino, un camino perfecto, que el camino es lineal, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, porque la razón por la cual yo llegué a mi maternidad es porque yo siempre dije, mi abuela tuvo hijos por allá a los 33 años, yo también voy a tenerlos más allá, se me embolató la vida de ahí, fue que entonces dije, bueno, entonces ella fue innovadora y aguantó en su momento, yo soy innovadora de otra manera y ya está, lo puedo interpretar así o lo puedo interpretar de mis maneras, pero también traten de interpretar la vida a lo que les funcione, dejen de estar midiéndose por fuera y mídense por lo que es importante para ustedes, porque, y corresponde mucho al primero, realmente qué es importante para ustedes. La medida del éxito se las dan ustedes mismas. Y no porque tengamos que ponernos una medida de éxito como, ay no, si ya yo logré esto, está hasta ahí, no. Decide con quién te quieres medir. Decide con quién. Uno se puede medir con el que uno quiera. O si efectivamente para ti la medida de éxito está en llegar a este tope de plata, con este tope de reconocimiento, y ahí está bien. No todo tiene que escalar, no todo tiene que ser un unicornio, no. La vida también está en unos equilibrios. Y lo tercero que les diría es aprender a gozar. Aprender a gozar. Y a mí a veces me cuesta, y me cuesta mucho, pero trato siempre de meterle, porque además la vida me lo ha puesto así, no te la vas a gozar. Entonces me lo quita de otra manera, es como, vale, listo, si esto no tiene goce, pues
pues como que no vale mucho la pena porque la vida sí está hecha para que, con todas sus complejidades, para que encontremos esas cosas que nos hacen gozar. Yo oficialmente, obviamente, les digo, hay unos propósitos mayores. Para mí, obviamente, siempre me ha servido mucho entender que yo estoy al servicio, siempre estoy al servicio, y eso me ayuda como guía a entender cuando algo no me funciona, que también está y que voy a seguir encontrando el cómo sirvo a la sociedad, a las personas, digamos, los que estamos en impacto social. Yo creo que todos tenemos ese componentico por ahí. Encuentren qué les mueve el corazón, porque al afinar el corazón sí ayuda mucho a guiarlo uno hacia lo que es realmente importante. Muchas gracias, mi flaca. Ha sido una maravilla ¡Ay, poder compartir no! este ratito. Hermosura. Y a ustedes las voy a invitar y los voy a invitar a que sigan Universo Marea en las redes, a que sigan esta historia. Estoy segura que más adelante vamos a volver a encontrarnos y hacer algo para esta comunidad tan bonita. Gócensela, siempre vamos a dudar, así que vamos a dudar y a navegar y a pilotear sin sufrirlo tanto, y hacer eso sirviendo a otro y sirviendo a un propósito siempre va a ser ganancia. Muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez en otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Nos vemos la próxima semana. Chao.